Capítulo 34. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió el camino de sus antepasados David, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Después de reinar 8 años, mientras todavía era un joven, empezó a seguir al Dios de su antepasado David. En el año 12º de su reinado, comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios sobre las colinas, los postes de Aserá, los ídolos de piedra y las imágenes de metal fundido. Hizo destruir en su presencia los altares de los Baales y despedazar los incensarios que había encima de los altares. Ordenó despedazar los postes de Aserá y los ídolos de piedra y de metal fundido. Los redujo a polvo y los hizo desparramar sobre las tumbas de los que hacían sacrificios en su honor. Quemó los huesos de los sacerdotes de los Baales y esparció las cenizas sobre sus altares para purificar a Judá y a Jerusalén de ellos. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí quitó sus templos. En todo Israel derribó altares y postes de Aserá. Redujo a polvo los ídolos y cortó en pedazos todos los altares para quemar incienso, y luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, Josías, después de haber purificado el país y el templo, mandó a Safán, hijo de Azalías, a Meseías, el alcalde de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, el secretario real, a reparar el templo del Señor su Dios. Ellos fueron a ver al sumo sacerdote Gilquías y le dieron el dinero que había sido recolectado en el templo de Dios y que los levitas porteros del templo habían recibido de la gente de Manasés y Efraín, del resto que había quedado de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Les entregaron el dinero a los supervisores encargados del templo del Señor y con eso ellos pagaban a los obreros que trabajaban en las obras de reparación y restauración del templo del Señor. Pagaron a los carpinteros y constructores para que compraran piedra de cantera y madera para la armazón y las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres hicieron el trabajo con fidelidad. Los que estaban a cargo de ellos eran los levitas, Yahat y Abdías, descendientes del grupo familiar de Merarí, y Zacarías y Mesulán, descendientes del grupo familiar de Coat. Los levitas, que eran expertos en tocar instrumentos musicales, estaban también encargados de supervisar a los que transportaban los materiales y a todo el que trabajaba en la obra, sin importar su tarea. Entre los levitas había cronistas, funcionarios y porteros. Encuentran el libro de la ley. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dado por intermedio de Moisés. Gilquías le dijo al cronista Safán: «Encontré el libro de la ley en el templo del Señor», y se lo entregó. Entonces Safán llevó el libro al rey y le dijo: «Los siervos de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han reunido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han dado a los supervisores y a los que están realizando las obras». Entonces Safán le contó sobre el libro. «El sacerdote Gilquías me entregó un libro», y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó sus vestidos y dio esta orden a Gilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asaías, funcionario del rey: «Vayan y consulten al Señor por mí y por el resto de la gente que queda en Israel y en Judá en cuanto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Es que debe ser mucha la ira que el Señor ha descargado sobre nosotros, debido a que nuestros antepasados no obedecieron el mensaje del Señor, pues no cumplieron con lo que está escrito en este libro». Gilquías y los hombres comisionados por el rey fueron a ver la profetisa Huldá, la mujer de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticvá y nieto de Jarjás.
Ella vivía en la parte nueva de Jerusalén. Le hablaron del asunto, y Huldá les dijo: El Señor, Dios de Israel, manda decir al que los ha enviado: Así dice el Señor: Yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá, porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses. Me ha provocado con lo que hicieron. Por eso mi enojo se descargará contra este lugar y no se calmará. Pero al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, díganle que si dice el Señor, Dios de Israel: Como prestaste atención a lo que has oído, y tu corazón cambió y te humillaste ante Dios al escuchar sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y por cuanto te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Así que dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos llevaron esa respuesta al rey. El rey Josías mandó llamar a todos los ancianos líderes de Judá y Jerusalén, citándoles a una reunión. Entonces el rey fue al templo del Señor con toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más importante. Allí el rey les leyó en voz alta el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey, de pie junto a su columna, hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con toda el alma cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín se comprometieran también a cumplirlo. Y así, los habitantes de Jerusalén prometieron vivir conforme al pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías prohibió todas las costumbres horribles que había en todo el territorio de los israelitas, y a todos los que se encontraban en Israel los hizo servir al Señor su Dios. En vida de Josías no dejaron de seguir al Señor, Dios de sus antepasados.